La chica no tenía dónde dormir, sola y desesperada en medio de la noche, hasta que el empresario más temido de la ciudad se detuvo frente a ella y le ofreció un cuarto en su mansión. ¿Qué vio él, Nela, para hacer eso? Suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde estás viendo esta historia. El sonido de la lluvia golpeando contra el parabrisas del pequeño Tsuru azul se había convertido en la banda sonora de los últimos 3 días de Sofía Mendoza. Acurrucada en el asiento del conductor, intentaba encontrar una posición cómoda que le permitiera dormir al menos unas pocas horas antes del amanecer. Sus 24 años parecían haber envejecido una década en las últimas semanas. La constructora Hermanos Jiménez, donde había trabajado como arquitecta junior durante 2 años, había cerrado de la noche a la mañana. Los rumores sobre problemas financieros habían circulado durante meses, pero nadie esperaba que todo colapsara tan rápidamente. Sin trabajo, sin liquidación y con apenas 2,000 pesos en su cuenta bancaria, Sofía había tenido que dejar su pequeño departamento en la colonia Roma Norte. «Esto es temporal», se repetía mientras ajustaba la chamarra que le servía de manta. El estómago le rugía recordándole que su última comida había sido un sándwich de jamón comprado en una tienda de conveniencia esa tarde. Sus padres vivían en Oaxaca, y aunque los extrañaba, no podía regresar. Su orgullo y la certeza de que encontraría algo pronto la mantenían en la capital. La lluvia arreció, y Sofía cerró los ojos, tratando de ignorar el frío que se filtraba por las ventanas mal selladas del auto. En su mente repasaba los currículums que había enviado esa semana, 23 en total, sin una sola respuesta positiva. El mercado laboral para arquitectos recién egresados era despiadado, especialmente después de que varios proyectos inmobiliarios importantes se habían cancelado en la ciudad. Un golpe seco en la ventana la despertó sobresaltada. Un policía de tránsito la miraba con gesto serio, iluminando el interior del auto con su linterna. Sofía bajó el vidrio, sintiendo cómo las gotas de lluvia le salpicaban el rostro. «Señorita, no puede dormir aquí». «Es zona restringida», le dijo el oficial con voz firme pero no hostil. «Disculpe, oficial, ya me voy», respondió Sofía, encendiendo el motor con manos temblorosas. El policía asintió y se alejó, perdiéndose entre la neblina nocturna. Mientras conducía por las calles vacías de Polanco, Sofía se preguntaba dónde podría pasar el resto de la noche. Los estacionamientos de los centros comerciales tenían seguridad. Las calles residenciales eran patrulladas constantemente, y dormir cerca del centro histórico era peligroso para una mujer sola. Finalmente, se detuvo en una calle lateral cerca de un conjunto de oficinas, esperando que fuera lo suficientemente discreta para no llamar la atención. Revisó su teléfono. 3:47 AM. En unas horas tendría que presentarse en otra entrevista de trabajo, esta vez en una firma de arquitectos pequeña en la colonia Condesa. «Mañana será un mejor día», murmuró, cerrando los ojos nuevamente. Pero en el fondo de su corazón, la desesperanza comenzaba a instalarse como un huésped no deseado. El despertador del teléfono sonó a las 7 en punto, arrancando a Sofía de un sueño inquieto. Se incorporó lentamente, sintiendo cada músculo de su cuerpo protestar por la mala posición en que había dormido. El espejo retrovisor le devolvió la imagen de una mujer que apenas reconocía. Ojeras pronunciadas, cabello despeinado y la ropa arrugada de haber dormido con ella puesta. Con el poco dinero que le quedaba, compró un café y un pan dulce en una panadería cercana y se dirigió a los baños públicos de una estación del metro para intentar arreglarse lo mejor posible. El agua fría del lavabo la ayudó a despejarse y con un poco de maquillaje logró disimular las ojeras más evidentes. La entrevista en el despacho de arquitectos Diseños Urbanos estaba programada para las 10 de la mañana. Era una firma pequeña, con apenas 5 empleados, pero Sofía estaba dispuesta a aceptar cualquier oportunidad. Llegó 15 minutos antes, como siempre hacía, y esperó en la pequeña recepción, revisando una vez más su portafolio. Sofía Mendoza. La llamó una mujer de mediana edad con lentes y una sonrisa cordial. «Soy Carmen Ruiz, la directora creativa. Pase, por favor». La entrevista duró aproximadamente 40 minutos. Carmen revisó su portafolio con interés genuino, elogió algunos de sus proyectos universitarios
y le explicó que estaban buscando a alguien para trabajar en desarrollos residenciales de clase media. Todo parecía ir bien, hasta que llegó el momento de hablar del salario. El sueldo inicial sería de 8,000 pesos mensuales, dijo Carmen, observando la reacción de Sofía. Sé que no es mucho, pero es lo que podemos ofrecer a alguien sin experiencia previa en proyectos comerciales. Sofía sintió que el corazón se le hundía. 8,000 pesos no le alcanzarían ni para el depósito de un cuarto de azotea en las colonias más baratas de la ciudad. Aún así, sonrió y asintió. Entiendo perfectamente. ¿Cuándo podrían darme una respuesta? Te llamaremos la próxima semana. Tenemos que entrevistar a otros candidatos, pero me gustó mucho tu trabajo. Sofía salió de la oficina con una sonrisa forzada, pero en cuanto llegó a la calle, la realidad la golpeó como una ola fría. Aunque consiguiera ese trabajo, seguiría sin tener dónde vivir durante al menos 3 semanas más, hasta recibir su primer sueldo. Caminó sin rumbo fijo por las calles de la Condesa, observando a las personas que entraban y salían de cafeterías y restaurantes. Todos parecían tener un lugar al cual ir, una rutina que seguir, una vida establecida. Se sentía como un fantasma invisible en medio de la ciudad que había amado desde que llegó a estudiar la universidad. Al mediodía, el hambre se hizo insoportable. Con los últimos 150 pesos que tenía, compró 2 tacos de pastor en un puesto callejero y se sentó en una banca del Parque México a comerlos lentamente, saboreando cada bocado como si fuera su última comida. Mientras observaba a una pareja de jóvenes profesionistas almorzando en la terraza de un restaurante cercano, no pudo evitar que las lágrimas comenzaran a rodar por sus mejillas. Por primera vez en días, se permitió sentir toda la frustración, el miedo y la desesperanza que había estado reprimiendo. ¿Qué voy a hacer ahora?, se preguntó en voz baja, sin saber que esa misma tarde su vida daría un giro completamente inesperado. Alejandro Vázquez revisó por tercera vez los documentos del proyecto Torres del Valle, mientras su chofer navegaba por el tráfico vespertino de Reforma. A los 32 años, había construido un imperio inmobiliario que lo había convertido en uno de los desarrolladores más influyentes y temidos de la Ciudad de México. Su nombre aparecía regularmente en las páginas de negocios de los periódicos, siempre asociado con adquisiciones millonarias, demoliciones controversiales o despidos masivos. «Señor Vázquez, llegamos», anunció Roberto, su chofer de confianza desde hace 5 años. El Mercedes-Benz S-Class se detuvo frente al edificio corporativo de Vázquez Desarrollos, una torre de cristal de 20 pisos en Santa Fe que él mismo había diseñado y construido. Alejandro asintió sin levantar la vista de los papeles. La constructora Hermanos Jiménez había sido uno de sus subcontratistas hasta que decidió cancelar todos los contratos con ellos por retrasos constantes. Sabía que su decisión había precipitado la quiebra de la empresa, pero los negocios eran los negocios. No podía permitir que la incompetencia de otros afectara sus proyectos multimillonarios. «Roberto, necesito que pases por el banco antes de ir a casa», dijo mientras bajaba del auto. «Y recuerda que mañana tengo la junta con los inversionistas japoneses a las 8». El edificio lo recibió con su usual eficiencia. Los empleados se inclinaban ligeramente al verlo pasar, un gesto de respeto mezclado con temor que se había vuelto natural a lo largo de los años. Alejandro había cultivado esa imagen deliberadamente. En el mundo de los bienes raíces, la percepción de poder era tan importante como el poder real. Su oficina en el piso 20 ofrecía una vista panorámica de la ciudad. Desde ahí podía ver varios de sus desarrollos: el complejo residencial Jardines de Polanco, las torres comerciales Centro Empresarial Santa Fe y, a lo lejos, el terreno donde pronto se construiría su proyecto más ambicioso hasta la fecha. Marcela Herrera, su asistente personal, entró con una taza de café y una carpeta con los asuntos pendientes del día. «Alejandro, el arquitecto Ramírez quiere reunirse contigo mañana para discutir los cambios en las Torres del Valle». «También llegó el reporte final sobre la liquidación de Hermanos Jiménez», dijo Marcela, colocando los documentos sobre el escritorio de Caoba. «¿Algo relevante en la liquidación?», preguntó Alejandro sin mucho interés, firmando unos contratos. Aparentemente, había varios empleados jóvenes que quedaron sin liquidación. Algunos arquitectos e ingenieros recién egresados están teniendo problemas para encontrar trabajo.
Alejandro se detuvo por un momento. No era que le importaran particularmente los empleados de sus excontratistas, pero algo en el tono de Marcela le llamó la atención. ¿Por qué me dices esto, Marcela? Bueno, algunos han estado solicitando empleo aquí. Pensé que tal vez podrías revisar algunos currículums. Son profesionales jóvenes con buenas calificaciones. Ya sabes mi política. No contrato empleados de empresas que he tenido que cancelar. Generalmente hay una razón por la cual esas empresas fallan. Marcela asintió, acostumbrada a la firmeza de su jefe. Había trabajado con él durante 6 años y había aprendido a respetar sus decisiones, aunque no siempre las entendiera. El resto de la tarde transcurrió en reuniones y llamadas telefónicas. Alejandro revisó proyecciones financieras, aprobó presupuestos y tomó decisiones que afectarían cientos de empleos y millones de pesos. Para él, cada decisión era un cálculo frío y preciso, basado en números, no en emociones. A las 7 de la noche, finalmente decidió irse a casa. Su mansión en las lomas de Chapultepec lo esperaba, vacía como siempre. Había vivido solo desde que se divorció hace 3 años, y aunque ocasionalmente salía con algunas mujeres, nunca había permitido que nadie se acercara lo suficiente como para amenazar el control que tenía sobre su vida. Mientras Roberto conducía hacia las lomas, Alejandro observó las calles llenas de gente regresando a sus hogares. Familias caminando juntas, parejas tomadas de la mano, niños corriendo hacia sus casas. Era un mundo que observaba desde la distancia, como un espectador de una obra de teatro en la que había decidido no participar. Su teléfono sonó interrumpiendo sus pensamientos. Era su hermana Elena quien llamaba desde Guadalajara. «Alejandro, ¿cómo estás? Hace semanas que no hablamos». «Bien, Elena. Ocupado con trabajo, ya sabes». «Siempre ocupado con trabajo», suspiró su hermana. «¿Cuándo vas a venir a visitarnos?» «Los niños preguntan por su tío». «Pronto», respondió automáticamente, aunque ambos sabían que pronto significaba probablemente nunca en el vocabulario de Alejandro. Después de colgar, se recostó en el asiento de cuero y cerró los ojos. A veces se preguntaba si toda la riqueza y el poder que había acumulado valían la soledad que había elegido, pero era un pensamiento que aparecía raramente y que siempre lograba suprimir rápidamente. No tenía idea de que al día siguiente, una joven arquitecta desesperada cambiaría todo lo que creía saber sobre sí mismo. El viernes por la mañana, Sofía despertó con el cuerpo entumecido y el alma más pesada que nunca. Había dormido en el estacionamiento de una plaza comercial en Satellite, después de que el vigilante nocturno del Parque México le pidiera que se fuera. Sus últimos 100 pesos habían desaparecido en gasolina y un desayuno mínimo, un café y una concha. Revisó su teléfono buscando alguna respuesta a las solicitudes de empleo que había enviado, pero solo encontró silencio. La batería marcaba 15% y no tenía dinero para comprar una tarjeta de prepago para mantener su línea activa. La realidad la golpeó como un puño en el estómago. Estaba completamente sola y sin recursos. Decidió dirigirse al centro de la ciudad, donde sabía que había algunas organizaciones de asistencia social. Su orgullo se resistía, pero la desesperación comenzaba a ganar la batalla. Mientras conducía por Periférico, el motor de su Tsuru comenzó a hacer un ruido extraño, como si protestara por el maltrato de los últimos días. «No, no, no, por favor, no ahora», murmuró Sofía, sintiendo cómo el auto perdía potencia. Logró llegar a un semáforo en la intersección con Vasco de Quiroga antes de que el motor se detuviera completamente. Los autos detrás de ella comenzaron a tocar el claxon impacientemente. Sofía intentó encender el motor 1, 2, 3 veces, pero solo obtuvo un sonido áspero y desesperanzador. Las lágrimas comenzaron a brotar mientras otros conductores la insultaban desde sus ventanas. «Muévete, idiota. Quítate del camino». Sofía bajó del auto y levantó el cofre sin tener idea de qué buscar. El humo que salía del motor le confirmó lo que ya sabía. Su única posesión valiosa acababa de convertirse en chatarra. Se quedó ahí parada, en medio del tráfico matutino de una de las avenidas más transitadas de la ciudad, sintiéndose completamente perdida. Fue entonces cuando un Mercedes-Benz negro se detuvo a unos metros de distancia. Roberto, el chofer, bajó la ventana y le gritó a Sofía: «Señorita, ¿necesita ayuda?». Desde el asiento trasero del Mercedes, Alejandro observó la escena con curiosidad.
No era común que Roberto se ofreciera a ayudar a extraños, especialmente cuando iban retrasados para una junta importante. Pero algo en la imagen de esa joven mujer, parada junto a su auto descompuesto, le llamó la atención. «Roberto, ¿qué haces?», preguntó Alejandro. «Perdón, señor Vázquez, pero la señorita parece necesitar ayuda. Su auto está echando humo». Alejandro suspiró y bajó la ventana para observar mejor. La mujer tenía aproximadamente 25 años, vestía ropa profesional, pero arrugada, y tenía una expresión de desesperación absoluta en el rostro. Sus ojos estaban rojos como si hubiera estado llorando. «Señorita», le gritó Alejandro, «suba su auto a la banqueta, está bloqueando el tráfico». Sofía lo miró con una mezcla de vergüenza y frustración. «No enciende», respondió, su voz apenas audible por encima del ruido de los autos. Sin pensarlo dos veces, Alejandro le dijo a Roberto que se bajara. Entre los dos empujaron el Tsuru hasta la banqueta, mientras los conductores seguían insultando y tocando el claxon. «Gracias», dijo Sofía, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Lo siento mucho por el problema». Por primera vez en mucho tiempo, Alejandro se encontró observando realmente a una persona. No sus cifras de ventas, no sus conexiones útiles, no su potencial como socio comercial. Solo a una mujer joven que claramente estaba pasando por el peor momento de su vida. «¿Cuándo fue la última vez que comió?», le preguntó de repente. La pregunta tomó a Sofía por sorpresa. «Ayer, anoche», mintió, aunque había sido esa mañana temprano. Alejandro notó la mentira inmediatamente. Había desarrollado un instinto para detectar cuando las personas no decían la verdad, y algo en la forma en que ella desvió la mirada le confirmó sus sospechas. «Roberto, llama a la grúa para que se lleven este auto al taller mecánico de García. Diles que yo autorizo la reparación», ordenó Alejandro. «Señor, pero la junta con los japoneses. Puede esperar 15 minutos». Sofía lo miró con desconcierto. «No, no puedo aceptar eso. Ni siquiera lo conozco». «Alejandro Vázquez», se presentó extendiendo la mano. «¿Y ustedes?» «Sofía Mendoza», respondió automáticamente estrechando su mano. El nombre Vázquez le sonaba familiar, pero no logró ubicarlo inmediatamente. Alejandro, por su parte, notó que las manos de Sofía estaban temblorosas y frías, señales claras de que no había comido en mucho tiempo. «Señorita Mendoza, mi chofer la llevará a desayunar mientras arreglan su auto. Roberto, después la llevas a donde necesite ir». «Señor Vázquez, realmente no puedo. No es una propuesta, es una orden», interrumpió Alejandro con el tono autoritario que usaba en las juntas de negocios. Luego, dándose cuenta de su brusquedad, suavizó la voz. «Por favor, considérelo un gesto de buena ciudadanía». Sofía lo miró a los ojos por primera vez. Eran de un café profundo, casi negro, pero por un momento creyó ver algo parecido a la preocupación genuina. Sin saber por qué, asintió. Mientras Roberto arrancaba el Mercedes con Sofía en el asiento trasero, Alejandro se quedó esperando a que llegara otro de sus autos. Observó por la ventana trasera cómo ella se alejaba y sintió una extraña inquietud en el pecho que no lograba identificar. No sabía que acababa de conocer a la mujer que cambiaría su vida para siempre. Roberto condujo en silencio durante los primeros minutos, observando ocasionalmente por el espejo retrovisor a la joven que viajaba en el asiento trasero. Sofía mantenía las manos entrelazadas sobre su regazo, tratando de procesar lo que acababa de suceder. El interior del Mercedes olía a cuero caro y loción para después de afeitar, un mundo completamente diferente al suyo. «Señorita, ¿tiene alguna preferencia para desayunar?», preguntó Roberto amablemente. «Cualquier lugar está bien», respondió Sofía con voz baja. «Pero nada muy caro, por favor». Roberto sonrió por el espejo retrovisor. «No se preocupe por eso. El señor Vázquez me dio instrucciones específicas. Se detuvieron en un restaurante de comida tradicional mexicana en la Colonia del Valle, un lugar elegante, pero no ostentoso. Sofía se sintió intimidada por la decoración refinada y los meseros vestidos impecablemente, pero Roberto la tranquilizó con su actitud paternal. «Ordene lo que guste, señorita. Yo esperaré en el auto». Sofía pidió chilaquiles con pollo y un jugo de naranja, tratando de no parecer desesperada, aunque llevaba casi 2 días sin una comida completa. Cuando llegó la comida, tuvo que contenerse para no devorarla inmediatamente.
Cada bocado le devolvía un poco de energía y claridad mental. Mientras comía, no podía dejar de pensar en Alejandro Vázquez. El nombre le sonaba cada vez más familiar, y cuando pidió permiso para usar el Wi-Fi del restaurante, una búsqueda rápida en Google le confirmó sus sospechas. Era uno de los desarrolladores inmobiliarios más poderosos del país, dueño de Vázquez Desarrollos. Su corazón se aceleró cuando leyó los artículos recientes. Vázquez Desarrollos había cancelado contratos con varios subcontratistas en los últimos meses, incluyendo Hermanos Jiménez. «Dios mío», murmuró Sofía sintiendo cómo la comida se le atoraba en la garganta. El hombre que la había ayudado era indirectamente responsable de su situación actual. La ironía era tan cruel que casi le daba risa. Roberto tocó discretamente en la ventana del restaurante, indicándole que era hora de irse. Sofía pagó la cuenta con los últimos billetes que tenía y salió al estacionamiento, donde el chofer la esperaba con el motor encendido. «¿A dónde la llevo, señorita?». Esa era la pregunta que Sofía había estado temiendo. No tenía a dónde ir. No tenía casa, no tenía trabajo y ahora tampoco tenía auto. ¿Podría llevarme a algún lugar donde pueda usar internet? Necesito buscar trabajo». Roberto la observó por el espejo con preocupación. «¿No tiene familia en la ciudad?». «No», admitió Sofía, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con volver. «Mis padres viven en Oaxaca». Durante el trayecto hacia una biblioteca pública, Roberto hizo una llamada telefónica en voz baja. Sofía no pudo escuchar toda la conversación, pero captó fragmentos. «No tiene a dónde ir. Muy joven. ¿Qué quiere que haga?». Cuando llegaron a la biblioteca, Roberto se bajó del auto y se acercó a la ventana de Sofía. «Señorita, el señor Vázquez quiere hablar con usted». Le extendió el teléfono celular. Sofía lo tomó con manos temblorosas. «¿Señorita Mendoza?». «Sí, señor Vázquez. Roberto me contó su situación. ¿Es cierto que no tiene dónde quedarse?». Sofía cerró los ojos, sintiendo cómo su orgullo y su desesperación luchaban en su interior. «Señor Vázquez, agradezco mucho su ayuda con el desayuno y la reparación del auto, pero no puedo aceptar más caridad». «No estoy hablando de caridad», respondió Alejandro con su voz grave y segura. «Estoy hablando de un arreglo temporal que podría beneficiarnos a ambos». «¿Qué quiere decir?». «Tengo una mansión en Las Lomas que es demasiado grande para una sola persona. Hay una suite de huéspedes completamente independiente. Usted podría quedarse ahí mientras se estabiliza, y a cambio podría ayudarme con algunos proyectos de arquitectura que requieren una perspectiva fresca». Sofía sintió que el mundo se detenía. ¿Le estaba ofreciendo trabajo y casa al mismo tiempo? Parecía demasiado bueno para ser verdad. «Señor Vázquez, apenas me conoce». «Es cierto, pero tengo buen ojo para juzgar a las personas. Roberto me dice que usted es educada, profesional y está en una situación temporal difícil. No es la primera vez que ayudo a alguien de esta manera». Eso era mentira. Alejandro nunca había hecho algo así antes, pero algo en la situación de Sofía había despertado un instinto protector que no sabía que tenía. «¿Cuáles serían las condiciones exactas?», preguntó Sofía, tratando de mantener la voz firme. «Alojamiento gratis en la suite de huéspedes, acceso a la cocina y las áreas comunes. A cambio me ayuda con revisiones de proyectos arquitectónicos, tal vez algunas propuestas de diseño. Nada comprometedor, solo trabajo profesional». Sofía miró hacia la biblioteca, donde había planeado pasar el día enviando currículums desde las computadoras públicas, y luego hacia el Mercedes, donde la esperaba una oportunidad que parecía surgida de un sueño. «¿Por cuánto tiempo?». «El tiempo que necesite para encontrar trabajo estable y su propio lugar. 1 mes, 2 meses, depende de usted». Era la oferta más generosa que había recibido en su vida, pero también la más aterradora. Aceptar significaba depender completamente de un extraño, por muy poderoso que fuera. «Necesito tiempo para pensarlo», dijo finalmente. «Por supuesto, Roberto puede llevarla a conocer la casa esta tarde, sin compromiso. Si decide que no es para usted, él la llevará a donde necesite ir». Después de colgar, Sofía se quedó sentada en el asiento trasero del Mercedes, sosteniendo el teléfono como si fuera una bomba de tiempo. Roberto la observaba pacientemente por el espejo retrovisor. «¿Qué opina usted, Roberto? ¿Su jefe siempre es tan generoso?». Roberto negó con la cabeza lentamente. «En los 5 años que llevo trabajando para él,
Nunca lo había visto hacer algo así. El señor Vázquez es un buen hombre, pero muy reservado. Usted debe haberle causado una impresión muy fuerte. Sofía asintió, aunque no estaba segura de si eso era bueno o malo. La mansión de Alejandro Vázquez en las lomas de Chapultepec era exactamente lo que Sofía había imaginado y al mismo tiempo algo completamente diferente. Cuando Roberto detuvo el Mercedes frente a la entrada principal, ella tuvo que contener un suspiro de asombro. La estructura combinaba elementos modernos con toques clásicos mexicanos. Líneas limpias de cristal y acero contrastaban con detalles de cantera rosa y jardines meticulosamente diseñados. No era ostentosa de la manera vulgar que había esperado, sino elegante y sofisticada, como una obra de arquitectura que respetaba tanto la tradición como la innovación. «Es hermosa», murmuró Sofía mientras caminaban hacia la entrada principal. «El señor Vázquez diseñó gran parte de ella él mismo», comentó Roberto. «Estudió arquitectura antes de dedicarse completamente a los negocios». Esa información sorprendió a Sofía. En sus investigaciones de Internet no había encontrado nada sobre la formación arquitectónica de Alejandro. Eso explicaba por qué había mencionado la posibilidad de trabajar en proyectos de diseño. El interior de la casa era aún más impresionante. Los techos altos, las ventanas panorámicas y la decoración minimalista creaban una sensación de amplitud y serenidad. Sin embargo, Sofía notó algo que la perturbó. La casa se sentía vacía, no físicamente, sino emocionalmente. Era como un hotel de lujo hermoso, pero sin alma. «Por aquí está la suite de huéspedes», dijo Roberto, guiándola por un pasillo lateral hacia una sección separada de la casa. La suite era más grande que el departamento completo que Sofía había tenido que abandonar. Incluía una recámara espaciosa, un baño completo con jacuzzi, una pequeña sala de estar y hasta una kitchenette. Las ventanas daban a un jardín interior con una fuente de cantera y plantas tropicales. «Esto es demasiado», dijo Sofía, sintiendo cómo la abrumaba la generosidad de la oferta. «El señor Vázquez llegará en 1 hora», informó Roberto. «Mientras tanto, siéntase libre de explorar. La cocina principal está al final del pasillo, y la biblioteca tiene una sección completa de libros de arquitectura que tal vez le interesen». Sofía pasó la siguiente hora recorriendo la casa con una mezcla de admiración y inquietud. Todo era perfecto, demasiado perfecto. Los muebles parecían recién salidos de una revista de decoración. Las plantas estaban podadas con precisión milimétrica, y no había ni una sola fotografía personal o recuerdo familiar a la vista. En la biblioteca, encontró efectivamente una colección impresionante de libros de arquitectura, urbanismo y diseño. Algunos eran ediciones raras que solo había visto en la biblioteca de la universidad. Mientras hojeaba un libro sobre arquitectura sustentable, escuchó el sonido de un auto llegando. Alejandro entró a la casa con la misma presencia imponente que había mostrado esa mañana, pero Sofía notó que se veía ligeramente cansado. Se había quitado la corbata y tenía las mangas de la camisa arremangadas, lo que le daba un aspecto más humano y accesible. «Señorita Mendoza», la saludó con una ligera inclinación de cabeza. «¿Qué le parece la casa?» «Es extraordinaria», respondió Sofía honestamente, «pero también es abrumadora». Alejandro sonrió ligeramente, la primera expresión genuina de calidez que ella había visto en él. «Entiendo a qué se refiere. A veces yo mismo me siento perdido en ella». Se sentaron en la sala principal, donde Roberto sirvió café y se retiró discretamente. Alejandro observó a Sofía mientras ella miraba por las ventanas hacia los jardines iluminados por las luces del atardecer. «¿Puedo preguntarle algo personal?», dijo Sofía de repente. «Adelante. ¿Por qué hace esto? No me conoce, no sabe si soy confiable, no sabe si tengo las habilidades que necesita. ¿Por qué arriesgar tanto por una extraña?» Alejandro se quedó en silencio durante un momento, considerando su respuesta. La verdad era que él mismo no entendía completamente sus motivaciones. Había actuado por impulso, algo completamente fuera de carácter para él. «Porque reconozco el talento cuando lo veo», dijo finalmente. «Esta mañana, mientras esperaba a que llegara mi auto, vi cómo usted observaba los edificios a nuestro alrededor. No los miraba como turista o como peatón común. Los estudiaba, analizaba las proporciones, las líneas, los materiales. Esa es la mirada de una verdadera arquitecta». Sofía se sorprendió.
No se había dado cuenta de que él la había estado observando tan atentamente. Además, continuó Alejandro, he construido mi carrera tomando riesgos calculados. Este es uno de ellos. Y si resulta ser un error, entonces aprenderé de él y seguiré adelante. Pero tengo la sensación de que no será así. Sofía sintió un escalofrío al escuchar la confianza en su voz. Había algo en la forma en que Alejandro la miraba que la hacía sentir vista, realmente vista, por primera vez en mucho tiempo. ¿Cuándo necesita una respuesta? Esta noche, respondió Alejandro, levantándose del sillón. Roberto puede llevarla a recoger sus cosas de donde las tenga, o puede llevarla a donde necesite ir si decide no aceptar. Pero necesito saber esta noche. La urgencia en su voz sugería que esta decisión era tan importante para él como para ella. Sofía se quedó sola en la biblioteca después de que Alejandro se retiró a su estudio para trabajar. Mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, visible a través de las ventanas panorámicas, pesó sus opciones. Podía rechazar la oferta y mantener su orgullo intacto, pero eso significaría regresar a dormir en su auto descompuesto, sin trabajo y sin futuro claro. O podía aceptar la ayuda de un hombre que, sin saberlo, había sido parte de su caída, y tal vez encontrar una manera de reconstruir su vida. Cuando las luces de la ciudad comenzaron a titilar en la distancia, Sofía finalmente tomó su decisión. A las 9 de la noche, Sofía tocó suavemente la puerta del estudio de Alejandro. Lo encontró inclinado sobre una mesa de dibujo, revisando planos con una lupa de arquitecto. La imagen la sorprendió. Por primera vez lo veía no como el empresario imponente, sino como el arquitecto que había sido antes de convertirse en magnate inmobiliario. «Disculpe la interrupción», dijo Sofía desde el umbral. Alejandro levantó la vista, y por un momento ella captó algo vulnerable en su expresión, como si hubiera sido sorprendido en un momento privado y personal. «No es interrupción. Pase, por favor». Sofía se acercó a la mesa de dibujo, donde pudo ver los planos de lo que parecía ser un complejo residencial. Los diseños eran impresionantes, edificios que se integraban armónicamente con espacios verdes, fachadas que combinaban materiales modernos con elementos tradicionales mexicanos. «¿Estos son sus diseños?», preguntó, genuinamente impresionada. «Algunos sí, otros son de mi equipo de arquitectos, pero yo reviso personalmente cada proyecto». Sofía estudió los planos con ojo profesional. La distribución de espacios verdes es brillante, y la forma en que orientó los edificios para maximizar la luz natural es exactamente lo que yo habría hecho. Alejandro la observó mientras ella analizaba su trabajo, notando cómo su rostro se iluminaba al hablar de arquitectura. Era la primera vez que alguien evaluaba sus diseños sin saber quién era él, sin el peso de su reputación influyendo en la opinión. «¿Y bien?», preguntó Alejandro después de unos minutos. «¿Ha tomado una decisión?». Sofía respiró profundamente y lo miró directamente a los ojos. «Acepto su propuesta, señor Vázquez, pero con algunas condiciones». Alejandro levantó una ceja, intrigado. No estaba acostumbrado a que le pusieran condiciones, especialmente cuando él estaba ofreciendo ayuda. «Quiero que esto sea estrictamente profesional», continuó Sofía con voz firme. «Trabajaré en los proyectos que me asigne, pero mantendré mi búsqueda de empleo activa. Y en cuanto encuentre algo estable, me iré inmediatamente. Me parece razonable. También quiero contribuir de alguna manera con los gastos de la casa. Sé que no puedo pagar renta, pero puedo cocinar, limpiar mi área, ayudar con...». «No», interrumpió Alejandro tajantemente. «Ya tengo personal de servicio. Su única responsabilidad será el trabajo de arquitectura». Sofía asintió, aunque seguía sintiéndose incómoda con el arreglo tan favorable para ella. «Una última cosa», dijo reuniendo todo su valor. «Necesito saber por qué realmente hace esto, y quiero una respuesta honesta». Alejandro se recostó en su silla, estudiando el rostro determinado de Sofía. Había algo en su directez que lo desconcertaba y lo atraía al mismo tiempo. «La respuesta honesta es que no lo sé completamente», admitió. «Pero cuando la vi esta mañana, parada junto a su auto descompuesto, reconocí algo en usted que no había visto en mucho tiempo». «¿Qué cosa?». «Resistencia genuina. No autocompasión, no rendición, solo una determinación silenciosa de seguir adelante sin importar las circunstancias».
Sus palabras tocaron algo profundo en Sofía. Durante días se había sentido como una víctima de las circunstancias, pero él había visto en ella una fortaleza que ella misma había olvidado que tenía. Además, añadió Alejandro con una ligera sonrisa, esta casa necesita vida. Ha estado demasiado silenciosa durante demasiado tiempo. Esa noche, mientras Sofía se instalaba en la suite de huéspedes, no podía dejar de pensar en las últimas palabras de Alejandro. Roberto había ido a buscar sus pocas pertenencias al depósito donde las había guardado antes de devolver su departamento, y ahora tenía un espacio propio por primera vez en semanas. La habitación era lujosa pero acogedora, con ventanas que daban al jardín iluminado. Sofía se quedó de pie frente al cristal, observando las luces de la ciudad que se extendían hasta el horizonte. Desde ahí, todos sus problemas parecían pequeños y distantes. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era un número desconocido. «Señorita Mendoza», habla Carmen Ruiz de Diseños Urbanos. El corazón de Sofía se aceleró. «Señora Ruiz, buenas noches. Le llamo porque hemos decidido ofrecerle el puesto. Puede empezar el lunes si está interesada». Sofía cerró los ojos, sintiendo una mezcla de alivio y confusión. Esa llamada habría sido un milagro 2 días antes, pero ahora las circunstancias habían cambiado completamente. «Señora Ruiz, agradezco mucho la oportunidad, pero necesito pedirle un favor. ¿Sería posible posponer mi inicio hasta dentro de 2 semanas? Tengo algunos asuntos personales que resolver». Hubo una pausa al otro lado de la línea. «Bueno, supongo que podríamos arreglarlo, pero no puedo garantizar que el puesto siga disponible si surge algo más. Entiendo perfectamente. Le confirmo mañana por la mañana». Después de colgar, Sofía se sentó en la cama, tratando de procesar todo lo que había cambiado en un solo día. Tenía un trabajo ofrecido, un lugar donde vivir temporalmente, y la oportunidad de trabajar con uno de los arquitectos más respetados del país, aunque él se dedicara ahora a los negocios. Pero también tenía un secreto que la carcomía por dentro. Sabía exactamente quién era Alejandro Vázquez y cuál había sido su papel en la destrucción de Hermanos Jiménez. ¿Debía decírselo? ¿Cómo reaccionaría él al saber que había estado ayudando a una de las víctimas de sus decisiones empresariales? Por ahora, decidió guardar silencio. Necesitaba tiempo para entender mejor la situación y, si era honesta consigo misma, no quería arriesgar la oportunidad que tenía. Pero sabía que eventualmente tendría que enfrentar esa verdad. Mientras se preparaba para dormir en una cama real por primera vez en una semana, Sofía no tenía idea de que al otro lado de la mansión, Alejandro también estaba despierto, preguntándose qué lo había impulsado a abrir su casa y posiblemente su vida a una completa desconocida. El primer día de Sofía en la mansión comenzó con el sonido de lluvia suave contra las ventanas de su habitación. Despertó lentamente, desorientada por un momento al encontrarse en una cama cómoda en lugar del asiento de su auto. La realidad de su nueva situación la golpeó gradualmente. Estaba viviendo en la casa del hombre más poderoso que había conocido en su vida. Después de una ducha larga y reparadora, se dirigió a la cocina principal siguiendo el aroma del café recién hecho. Encontró a una mujer de mediana edad, de aspecto maternal, preparando el desayuno. «Buenos días, señorita. Soy Carmen, la cocinera», la saludó la mujer con una sonrisa cálida. «El señor Vázquez ya se fue a trabajar, pero me pidió que le preparara desayuno». «Muchas gracias, Carmen, pero no necesita molestarse. Puedo prepararme algo yo misma». Carmen la observó con curiosidad mal disimulada. «En los 6 años que llevo trabajando aquí, nunca había habido huéspedes que se quedaran más de una noche. El señor Vázquez es muy reservado con su espacio personal». Sofía se sirvió una taza de café, sintiendo la necesidad de aclarar su situación. «Es temporal. Estoy ayudándolo con algunos proyectos de arquitectura mientras busco trabajo permanente». «Ah, entonces usted es arquitecta», dijo Carmen, visiblemente interesada. «Eso explica muchas cosas. El señor Vázquez siempre ha sido muy apasionado con la arquitectura, aunque ahora se dedique más a los negocios». Después del desayuno, Sofía exploró la casa con más detenimiento. Roberto le mostró la oficina que Alejandro había preparado para ella. Un espacio luminoso, con una mesa de dibujo profesional, computadora de última generación
y una vista espectacular de los jardines. «El señor Vázquez dejó esto para usted», dijo Roberto, entregándole una carpeta gruesa. «Son varios proyectos que necesitan revisión y propuestas de mejora». Sofía abrió la carpeta y encontró planos de 3 desarrollos diferentes: un complejo residencial en Santa Fe, un centro comercial en Polanco y un proyecto de vivienda social en Iztapalapa. También había una nota manuscrita de Alejandro. «Señorita Mendoza, me interesa su perspectiva sobre estos proyectos. No busco confirmación de lo que ya está decidido, sino crítica constructiva y propuestas alternativas. Sea honesta, incluso si eso significa señalar errores en mi trabajo. AV». Durante las siguientes horas, Sofía se sumergió en el análisis de los proyectos. Era la primera vez en semanas que podía concentrarse completamente en arquitectura sin la presión constante de preocuparse por dinero o refugio. Su mente, finalmente libre de la ansiedad de supervivencia, comenzó a funcionar con la claridad que había perdido. El proyecto de vivienda social en Iztapalapa le llamó especialmente la atención. Los diseños eran funcionales y económicos, pero carecían de elementos que mejorarían significativamente la calidad de vida de los residentes. Comenzó a trabajar en propuestas alternativas, incorporando espacios comunitarios, jardines verticales y mejoras en la ventilación natural. Estaba tan absorta en su trabajo que no escuchó cuando Alejandro llegó a casa esa tarde. Solo se dio cuenta de su presencia cuando él tocó suavemente a la puerta de la oficina. «¿Cómo va el primer día?», preguntó, observando los nuevos dibujos extendidos sobre la mesa. «Muy bien, gracias», respondió Sofía, levantándose para mostrarle su trabajo. «He estado revisando el proyecto de Iztapalapa y tengo algunas ideas que podrían mejorar significativamente la funcionalidad sin incrementar mucho el costo». Alejandro se acercó a la mesa y Sofía fue consciente de inmediato de su proximidad. Podía percibir su loción para después de afeitar y el ligero aroma a café que siempre parecía acompañarlo. «Muéstreme qué tiene en mente», dijo él, inclinándose sobre los planos. Sofía le explicó sus propuestas: la reorientación de algunos edificios para crear patios comunitarios naturales, la incorporación de techos verdes que ayudarían con el aislamiento térmico y la gestión de agua de lluvia, y la modificación de algunas distribuciones internas para maximizar la luz natural. «Esto es brillante», murmuró Alejandro estudiando los cálculos de Sofía. «La inversión adicional se recuperaría en ahorros de energía en menos de 5 años. Y más importante», añadió Sofía con entusiasmo, «crearía espacios que realmente mejoren la vida de las familias que vivan ahí». Alejandro la miró con una expresión que ella no pudo descifrar. «¿Sabe una cosa, señorita Mendoza? Hace mucho tiempo que nadie me recuerda por qué empecé en este negocio». «¿A qué se refiere?» «Cuando estudié arquitectura, mi objetivo era diseñar espacios que hicieran la vida de las personas más feliz, más cómoda, más conectada con su comunidad. En algún punto del camino, se convirtió solo en números, metros cuadrados, costos por unidad, márgenes de ganancia». Había una melancolía en su voz que tocó algo profundo en Sofía. Por primera vez vio al hombre detrás del empresario exitoso, alguien que había sacrificado sus sueños originales por el poder y la riqueza. «Nunca es demasiado tarde para recordar», dijo suavemente. «¿Usted cree?» «Estoy segura. Sus diseños originales son hermosos, señor Vázquez. Tienen alma. Solo necesitan reconectar con su propósito». Se quedaron en silencio durante un momento, estudiando los planos juntos. Sin darse cuenta, habían comenzado a trabajar como un equipo natural, sus diferentes perspectivas complementándose perfectamente. «Señorita Mendoza», dijo Alejandro finalmente, «creo que esto va a funcionar mejor de lo que cualquiera de los dos imaginamos». Esa noche, durante la cena que Carmen había preparado para ambos, Sofía y Alejandro hablaron sobre arquitectura, urbanismo y sus visiones para el futuro de la Ciudad de México. Era la primera conversación personal real que habían tenido, y Sofía se sorprendió al descubrir que, más allá de su reputación intimidante, Alejandro era inteligente, apasionado y tenía un sentido del humor sutil. Pero cada vez que lo veía sonreír o cuando compartía alguna anécdota de sus años de estudiante, Sofía sentía una punzada de culpa. ¿Cómo podía estar desarrollando sentimientos de admiración
e incluso atracción hacia el hombre que había destruido su vida anterior. La ironía de la situación la mantenía despierta esa noche, escuchando los sonidos de la gran casa que lentamente se convertía en su hogar temporal. No sabía que al otro lado de la mansión, Alejandro también estaba despierto, pensando en la mujer extraordinaria que había llegado a cambiar no solo su rutina, sino posiblemente toda su perspectiva sobre lo que realmente importaba en la vida. 2 semanas después de mudarse a la mansión, Sofía había establecido una rutina que le resultaba tanto reconfortante como peligrosa. Cada mañana trabajaba en los proyectos de Alejandro, cada tarde compartían ideas sobre arquitectura y urbanismo, y cada noche cenaban juntos mientras discutían desde teorías de diseño hasta sus recuerdos de la infancia. Sin darse cuenta, había comenzado a enamorarse del hombre que había detrás del empresario temido. Esa mañana de viernes, mientras revisaba los últimos ajustes al proyecto de Iztapalapa, recibió una llamada que cambiaría todo. ¿Sofía Mendoza?, preguntó una voz masculina desconocida. Sí, habla ella. Soy Carlos Hernández. Era contador de Hermanos Jiménez. Me pasaron su número otros exempleados. Estamos organizando una demanda colectiva contra Vázquez Desarrollos por ruptura injustificada de contratos. ¿Le interesa unirse? El mundo de Sofía se detuvo. ¿Demanda contra Vázquez Desarrollos? Sí, tenemos evidencia de que cancelaron nuestros contratos sin causa justificada, lo que precipitó la quiebra de la empresa. Varios abogados dicen que tenemos un caso sólido. Si ganamos, podríamos recuperar nuestras liquidaciones y algo más. Sofía se quedó en silencio, sintiendo cómo su estómago se revolvía. Señorita Mendoza, ¿sigue ahí? Sí, necesito tiempo para pensarlo. Claro, pero si decide unirse, necesitamos su respuesta antes del lunes. Es nuestra última oportunidad de presentar la demanda dentro del plazo legal. Después de colgar, Sofía se quedó sentada en su oficina temporalmente prestada, rodeada de los proyectos en los que había estado trabajando con tanto entusiasmo. Todo se sentía como una mentira ahora. ¿Cómo había podido enamorarse del hombre que había destruido su vida y la de tantos otros? Esa tarde, cuando Alejandro llegó a casa, Sofía lo estaba esperando en la sala principal. Él notó inmediatamente que algo había cambiado en su expresión. ¿Qué sucede?, preguntó, sentándose frente a ella. Parece que hubiera visto un fantasma. Alejandro, comenzó Sofía usando su nombre de pila por primera vez, necesito preguntarte algo, y necesito una respuesta completamente honesta. La seriedad en su voz lo alertó. Por supuesto. ¿Por qué cancelaste los contratos con Hermanos Jiménez? El rostro de Alejandro se endureció ligeramente. ¿Cómo sabes sobre eso? Responde primero mi pregunta, por favor. Alejandro se levantó y caminó hacia la ventana, observando los jardines que se extendían bajo la luz dorada del atardecer. Hermanos Jiménez había incumplido con las fechas de entrega en 3 proyectos consecutivos. Sus retrasos estaban costándome millones de pesos en penalizaciones con mis inversionistas. Tomé una decisión empresarial. ¿Sabías que esa decisión causaría la quiebra de la empresa? Lo sospechaba, admitió Alejandro sin voltear a verla. Pero no era mi responsabilidad mantener a flote una empresa mal administrada. Sofía sintió cómo las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos. Yo trabajaba para Hermanos Jiménez, Alejandro. Él se volteó lentamente, con una expresión de shock en el rostro. ¿Qué dijiste? Era arquitecta junior en Hermanos Jiménez cuando cancelaste los contratos. Perdí mi trabajo, mis ahorros, mi departamento. He estado durmiendo en mi auto durante semanas antes de conocerte. El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro la miró como si la estuviera viendo por primera vez, procesando lentamente las implicaciones de lo que acababa de escuchar. ¿Sabías quién era yo cuando aceptaste quedarte aquí?, preguntó finalmente. Lo descubrí el primer día cuando investigué tu nombre en Internet. ¿Y por qué no dijiste nada? Sofía se levantó, enfrentándolo directamente. Porque necesitaba el trabajo, porque estaba desesperada y porque... Su voz se quebró. Porque comencé a conocerte como persona, no solo como el empresario que había arruinado mi vida. Alejandro se pasó las manos por el cabello, paseando por la habitación como un animal enjaulado. ¿Te das cuenta de lo que esto significa?, le dijo con voz áspera. Todo esto ha sido una mentira. Tu admiración por mi trabajo, nuestras conversaciones, todo. ¡No!, gritó Sofía,
sorprendiéndose por la vehemencia de su propia respuesta. Esa es exactamente la razón por la que no te dije nada. Sabía que reaccionarías así. ¿Cómo se supone que reaccione? Me has estado engañando durante 2 semanas. ¿Engañándote? ¿Tú crees que fingí todos esos momentos? ¿Crees que fingí mi entusiasmo por los proyectos? ¿Crees que fingí...? Se detuvo antes de completar la frase, pero ambos sabían lo que había estado a punto de decir. ¿Fingiste qué, Sofía? Ella lo miró directamente a los ojos con las lágrimas rodando libremente por sus mejillas. ¿Crees que fingí enamorarme de ti? La confesión cayó entre ellos como una bomba. Alejandro se quedó inmóvil, luchando con emociones que no sabía cómo manejar. «Esto es imposible», murmuró. «No puedes enamorarte de alguien que te hizo tanto daño». «Pero lo hice», susurró Sofía. «Me enamoré del hombre que me mostró sus diseños con pasión, que escucha mis ideas como si realmente importaran, que ve en mí un potencial que yo misma había olvidado que tenía». Alejandro se acercó a ella lentamente, pero se detuvo a unos pasos de distancia, como si hubiera una barrera invisible entre ellos. «¿Y ahora qué?», preguntó. «¿Ahora que la verdad está sobre la mesa?». Sofía se limpió las lágrimas y respiró profundamente. «Ahora tienes que decidir si el hombre que he llegado a amar es real o si solo era una ilusión que me creé para sobrevivir». Esa noche, ambos se fueron a sus respectivas habitaciones sin cenar juntos por primera vez desde que Sofía había llegado a la mansión. El silencio de la casa se sentía opresivo, cargado de palabras no dichas y decisiones que cambiarían todo. Alejandro no durmió esa noche. Se quedó en su estudio hasta el amanecer, revisando los proyectos en los que Sofía había trabajado, leyendo cada nota, cada propuesta, cada mejora que había sugerido. No había ni una pizca de venganza o sabotaje en su trabajo. Al contrario, había puesto su corazón y su talento completamente a disposición de los proyectos de él. Al amanecer, salió al jardín y encontró a Sofía sentada junto a la fuente de cantera, vestida con la misma ropa del día anterior. Era obvio que tampoco había dormido. «Buenos días», dijo suavemente, sentándose a su lado en el borde de la fuente. «Buenos días», respondió ella sin mirarlo. Se quedaron en silencio durante varios minutos, escuchando el sonido del agua y los primeros pájaros del día. «He estado pensando toda la noche», comenzó Alejandro, «sobre lo que dijiste ayer». Sofía finalmente lo miró, y él pudo ver que sus ojos estaban rojos e hinchados. «He pasado los últimos 10 años de mi vida tomando decisiones basadas únicamente en números y beneficios», continuó. «¿Cuánto dinero ganaría? ¿Cuánto poder obtendría? ¿Cuántos competidores eliminaría? Nunca me detuve a pensar en las personas detrás de esas decisiones». «Alejandro, déjame terminar, por favor», dijo él gentilmente. «Cuando cancelé los contratos con Hermanos Jiménez, sabía que era una empresa familiar que llevaba 30 años en el mercado. Sabía que tenían empleados jóvenes, familias que dependían de esos trabajos, pero decidí que eso no era mi problema». Se levantó y caminó hacia una de las jardineras, tocando distraídamente las hojas de una planta. «Entonces, llegaste tú a mi vida, literalmente del desastre que yo había ayudado a crear, y sin saberlo, me mostraste el costo humano de mis decisiones empresariales. No vine aquí para hacerte sentir culpable», dijo Sofía. «Lo sé, y eso es exactamente lo que hace esto aún más poderoso». Se volvió hacia ella. «Me enamoré de tu talento, de tu pasión por la arquitectura, de tu capacidad de ver belleza y posibilidades donde otros solo ven problemas. Pero más que eso, me enamoré de tu fortaleza». Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas nuevamente. «¿Sabes lo que vi en mis planos anoche?», continuó Alejandro. «Vi el trabajo de alguien que, a pesar de haber sido herida por mis decisiones, eligió crear algo hermoso en lugar de destruir. Alguien que pudo haber saboteado mis proyectos o filtrado información confidencial, pero en lugar de eso, los mejoró». Se acercó a ella y se arrodilló frente al banco donde estaba sentada. «Sofía, tú me has enseñado algo que había olvidado completamente, que el verdadero éxito no se mide en dinero o poder, sino en el impacto positivo que puedes tener en la vida de otras personas». «¿Qué estás diciendo?», preguntó ella con voz temblorosa. «Estoy diciendo que quiero ser el hombre del que te enamoraste, no perfecto, pero sí alguien que tome decisiones pensando en las personas,
no solo en las ganancias. Alejandro tomó sus manos entre las suyas. Y estoy diciendo que me enamoré perdidamente de ti, sin saber de dónde venías. Y ahora que lo sé, te amo aún más. Pero la demanda, comenzó Sofía. ¿Qué demanda? Sofía le contó sobre la llamada de Carlos Hernández. Alejandro escuchó sin interrumpir, procesando la información. Si crees que debes unirte a esa demanda, lo entenderé, dijo finalmente. De hecho, creo que deberías hacerlo. Tienen razón, y yo tengo la responsabilidad de compensar el daño que causé. ¿Harías eso? Haré algo mejor. Llamaré a mis abogados el lunes para establecer un fondo de compensación para todos los ex empleados de Hermanos Jiménez. Y si me aceptas como socio, podríamos crear una nueva empresa que se enfoque en proyectos de vivienda social y desarrollo comunitario. Sofía lo miró con asombro. ¿Estás hablando en serio? Completamente en serio. Pero hay una condición. ¿Cuál? Alejandro se levantó y extendió su mano hacia ella. Que no sea solo como socia en los negocios. Sofía tomó su mano y se levantó, quedando muy cerca de él. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que esta mansión ha estado vacía demasiado tiempo. Necesita una familia, necesita risa, necesita amor, te necesita a ti. Alejandro, no como una invitada temporal, Sofía, como mi compañera, como mi igual, como la mujer que me ayudó a encontrar de nuevo mi alma. Ella lo miró a los ojos, viendo en ellos una vulnerabilidad y sinceridad que le confirmó que este era realmente el hombre del que se había enamorado. ¿Me estás pidiendo que me case contigo? Te estoy pidiendo que construyamos algo juntos. Una vida, una familia, un futuro donde nuestro amor sea el refugio que ambos hemos estado buscando. Sofía sintió cómo todas sus defensas se desmoronaban. Por primera vez en meses, se permitió creer en la posibilidad de un futuro feliz. Sí, susurró y luego más fuerte. Sí, quiero construir eso contigo. Alejandro la tomó en sus brazos y la besó suavemente. Un beso que sabía a promesas cumplidas y nuevos comienzos. 6 meses después, la mansión en Las Lomas había sido transformada en un hogar verdadero. Las paredes estaban llenas de fotografías. Los jardines resonaban con las risas de Elena y sus hijos durante las visitas dominicales, y la oficina que una vez fue temporal de Sofía se había convertido en el centro de operaciones de Vázquez y Mendoza Arquitectos Asociados, una firma especializada en vivienda social y desarrollo comunitario sustentable. El proyecto de Iztapalapa había sido el primero de muchos y había ganado varios premios de arquitectura social. Pero más importante que cualquier reconocimiento profesional era la transformación que ambos habían experimentado. Alejandro había aprendido que el verdadero poder venía de construir, no de destruir, y Sofía había descubierto que a veces las caídas más dolorosas pueden llevarte exactamente donde necesitas estar. Una tarde, mientras revisaban los planos de su siguiente proyecto juntos en la oficina, Sofía miró a Alejandro concentrado en los cálculos y sonrió. ¿En qué piensas?, preguntó él notando su expresión. En que tienes razón sobre una cosa, dijo ella. Esta casa necesitaba vida, pero creo que nosotros también la necesitábamos a ella. Alejandro dejó los planos a un lado y la atrajo hacia él. El refugio del corazón, murmuró contra su cabello. ¿Qué? Así es como pienso en nosotros, en esta casa, en nuestro amor. Es el refugio del corazón que ambos estábamos buscando sin saberlo. Sofía se acurrucó contra su pecho, escuchando el latido firme de su corazón, y supo que había encontrado no solo un hogar, sino el lugar donde pertenecía. Afuera, la Ciudad de México continuaba con su ritmo frenético, pero dentro de las paredes de la mansión en Las Lomas, 2 almas que habían estado perdidas, finalmente habían encontrado su camino hacia casa.